Ok, perfecto. Entonces, vamos a iniciar con eso. Yo soy la segunda. Cuando gusten pueden iniciar. Buen día, profesora, compañeros, bendiciones. En este tema me tocó fue el análisis sobre diseño más básico de epidemiología y relevancia en registros médicos. Como introducción tenemos que los diseños de estudios utilizados en epidemiología son herramientas que permiten investigar cómo se distribuyen las enfermedades en las poblaciones, identificar sus causas y evaluar intervenciones o tratamientos. Estos diseños determinan cómo se recolectan, analizan e interpretan los datos relacionados con la salud. Esos son los diseños de estudio en epidemiología. Los diseños de estudio se refieren a los diferentes enfoques utilizados principalmente para realizar investigaciones con fines investigativos. Se denominan diseños porque representan una manera específica de llevar a cabo el proceso de investigación que se basa principalmente en el método científico. En pocas palabras, son como una guía en el proceso para el investigador. Existen descriptivo y analítico, y aquí podemos ver el versus del descriptivo y analítico. Los descriptivos, como su nombre indica, describen situaciones, problemas y otros fenómenos de salud como enfermedades, trastornos, hábitos de salud, estilo de vida saludables, etc. Este tipo de diseño de estudio se utiliza principalmente para generar hipótesis, especialmente cuando el problema de salud en estudio es desconocido y existe poca información. Esto se refiere cuando es un tema nuevo que se desconoce. El analítico, por otro lado, los estudios analíticos analizan el fenómeno, la situación o el problema de salud, ya con la información investigada general. Descripción general de los diseños de estudio. Estudios descriptivos. En esta categoría se utilizan o enumeran con mayor frecuencia los siguientes: estudios de casos o informes, serie de casos, y dentro de ellos existen otros estudios que son como pertenecen a los descriptivos, como estudios transversales y estudios ecológicos. En los estudios analíticos, por ser más complejos, se subdividen en dos categorías adicionales: observacionales y experimentales. Los estudios observacionales están representados principalmente por lo siguiente, que son otros estudios dentro de ellos, que son estudios transversales. Como probablemente haya notado, esta categoría también se comparte con la categoría descriptiva, lo que significa que es un estudio transversal, que puede ser descriptivo, observacional o analítico. Y dentro de ellos, pues, estudios de casos y controles y estudios de corte. Estudios experimentales. En esta categoría se acostumbra a incluir los siguientes, que son otros estudios como ensayos clínicos, ensayos comunitarios, otra forma de investigación experimental. La relevancia de los registros médicos. En epidemiología, la estadística de salud es una disciplina científica que se encarga de la recolección, análisis y procesamiento y presentación de toda información que se genera en los establecimientos de atención médica y de salud, con el objetivo de contribuir a la adecuada toma de decisiones, permitiendo la resolución de los problemas de enfermedad de la población. Esto también se presta y se toma en cuenta cuando se hacen giras médicas, ya sea de vacunaciones, en comunidades que están bastante de difícil acceso. Como dice aquí, en establecimientos de atención médica, en estas comunidades existen puestos de salud y se hacen investigaciones, se hacen giras de prevención. Todo esto forma parte
de lo que es, de los datos que se toman en lo que es registros médicos, del personal que viaja con ellos, ya sean enfermeros, doctores, etc. El principal objetivo de los registros es proporcionar información útil sobre la prevalencia, evolución y resultados y necesidad. Los registros deben cumplir una serie de características tales como la validez, exactitud, la confianza y la calidad. Y esto es lo que ayuda a tomar decisiones. Bendición. Eso es todo, profesor. Ok, Richard, muchas gracias. Nada más que tengo una duda. El tema 1 es estudios de casos y series de casos. Profesora, Sí, lo que pasa es que usted tomó la descripción de lo que se busca que el estudiante investigue o exponga, y eso fue lo que usted hizo, porque entonces habló de todos los demás temas de los otros compañeros. Es que yo vi, ya le explico exactamente, para ver epidemiología. Sí, pero el título era estudios de casos y series de casos. No era, el tema mío no era diseño básico. No, estudio de casos y series de casos. Lo que tenía que hacer era brindar un vistazo de lo más básico respecto a ese tema. ¿Y por qué es importante en registros médicos? Por ejemplo, estudio de casos y serie de casos. Breve análisis del diseño más básico y prioridad de relevancia en los registros médicos. Sí, pero el título, el tema que usted tenía que investigar era estudios de casos y series de casos. Okay. Porque lo que hizo entonces fue hablar de los temas de los demás. Ok, es que yo lo tomé de aquí. Sí, aquí, pero el título es el que está en negrita. No abundé en los ecológicos por lo mismo, porque supuse que los compañeros tenían que hablar de estos transversales, ecológicos, estudios de corte. Ajá, entonces, ¿qué es un estudio de caso y series de casos? Bueno, allí está, no lo abordé por lo mismo, nomás lo dejé allí y no tomé esto. Tomé feo, le dice, serie de casos, breve análisis sobre diseño más básico. Eso fue lo que tomé. Ok, vuelvo y pregunto, ¿qué son los estudios de casos y series de casos? Bueno, ahí es donde no lo investigué, tomé fue esto. El No. subtítulo que estaba aquí. Entonces la otra semana tiene que volver a exponer su cápsula, porque si no, pierde la nota. Ok. Profe, buenos días. Profe, Buen yo día. no puedo presentar mi trabajo en el celular porque no tengo computadora, la tengo dañada. Entonces, sí puede. Lo que hace es que active primero la rotación de pantalla. Sí, lo comparto y me dice si se ve, profe. Ok, perfecto, dele. Así que me avisa de una vez ahí si logra ver la pantalla. ¿La observa, profe? Sí. Ok, bueno, buenos días. Les voy a presentar aquí estudios ecológicos. Es un tipo de investigación que analiza la relación entre exposición a ciertos factores y ocurrencias en eventos o situaciones como una enfermedad a nivel grupal y poblacional en general. Dentro de las características encontramos unidad de análisis. Ella trabaja un grupo de poblacionales, no analiza individuos, sino como país, como regiones, ciudades y comunidades, corregimientos y demás. En datos agregados entra la tasa de mortalidad, incidencia de enfermedades, como datos de consumo de productos, informaciones, campañas y demás. Dentro de rápido y económico, suele ser más rápidas y económicas en aquellos estudios que no son por individuos, sino que se basan a datos disponibles como censos, registros, planes, estadísticas. Entre la generación de hipótesis
es más fundamental porque son más útiles a generar una pregunta o una respuesta sobre las posibles relaciones entre una exposición a algo o una enfermedad. En las limitaciones en frecuencia individual es donde se observan los niveles grupales que pueden no reflejar a lo que ocurre o el nivel que es. Aquí dentro de los objetivos es comparar las tasas de enfermedad entre diferentes poblaciones o regiones, que ahí lo puse moradito, y otro objetivo es observar las tendencias de enfermedades a largo del tiempo. Aquí dentro de la otra imagen son evaluaciones de intervención. Estas evaluaciones permiten identificar qué poblaciones, regiones tienen mayor riesgo de ciertas enfermedades dentro de las condiciones que ayudan a enfocar. Dentro de ellas está la contaminación y salud respiratoria, pobreza y acceso a servicios de salud, factores ambientales y enfermedades infecciosas. Dentro de evaluación de intervenciones son útiles para evaluar el impacto de política a salud pública o aquello intervención más a fondo acerca de la salud. Dentro de ellas están las campañas de vacunación, leyes sobre el consumo de tabaco, que es lo más común aquí en nuestro país. Dentro del monitoreo de salud, ellas nos ayudan a monitorear las poblaciones, detectar las tendencias y patrones emergentes dentro de enfermedades. Ahí donde ella entra a las zonas geográficas, a las zonas socioeconómicas y a las zonas poblacionales, pues donde residimos. Dentro de ellas está la COVID-19, que fue un virus, el dengue, el VIH y el Zika. Dentro de ellas, lo que hablamos del dengue y el Zika, lo podemos ubicar en las zonas geográficas porque están en las áreas tropicales y demás. Dentro de uso de datos secundarios, ¿dónde podemos investigar? Esto es más a fondo. ¿Y dónde es la relación con registros médicos? El uso de datos secundarios son censos nacionales, datos de instituciones de salud pública, que fue aquí dentro de salud está el MINSA, del Departamento de Epidemiología, base de datos internacionales y estudios de información, que son los registros hospitalarios, estadísticas vitales de nacimientos, muertes, la cantidad de mortalidad y morbilidad y encuestas nacionales de salud. Y como conclusión, es un tipo de investigación que analiza la relación entre exposición a ciertos factores y cómo podemos determinarlo. Como una enfermedad a nivel grupal o poblacional, que se enfoca más a hablar lo que es en conjunto, sino no por individuo. Así que gracias. Correcto, muchas gracias. Allí nada más lo único, Aura y para los demás compañeros, demasiado texto y leyó bastante. Entonces recuerden que esto es algo rápido, sencillo, que las diapositivas son solo para guiarse. Entonces si vamos a usar las diapositivas para eso, yo les voy bajando puntos. ¿Quién sigue? Me corresponde a mí, Lipsa Morales. Ok. ¿Pueden observar? Sí, correcto. Bueno, buenos días, profesora, compañeros. En el día de hoy, pues me corresponde lo que es el tema de los estudios transversales, con énfasis en lo que es la fotografía del estado de salud de una población, fuente común de datos en redes. Un momentito que no puedo pasarla. Tiene que bajar, porque parece un PDF. Sí.
no me permite. Un momento, déjame abrir en Canva directo para ver. Ujú. No puedes presentar Lipsa, si deseas yo te ayudo a compartir. Ujú. Dale, ya te lo mando. Dale.
Listo. Buenos días, profesora, compañeros. Como les indicaba, pues me corresponde lo que es el estudio de transversales, fotografías del estado de salud en una población, fuente común de datos en redes. Siguiente. Dentro de los estudios transversales nos indica que es un tipo de investigación el cual recopilamos datos en un periodo de tiempo. También se conoce como un estudio de prevalencia o un estudio vertical, donde analizan datos de una población o una muestra. Siguiente. También podemos ver lo que es temporalidad única, que nos dice que los datos se recopilan en un punto específico. Ejemplos que podemos ver son las encuestas nacionales de salud. En otro está donde no hay seguimiento, tiene diferencia de los estudios longitudinales que conocemos como una investigación que sigue el mismo proceso pero a largo plazo. Dentro de lo que es la fotografía del estado de salud de una población, tenemos que es un concepto utilizado en salud pública y epidemiológica, donde se escribe la evolución integral y más detallada. Dentro de ellos podemos observar que incluye lo que son los indicadores de salud, que es la mortalidad, que es la tasa de mortalidad general por causas específicas. Como ejemplo, tenemos lo que es las enfermedades epidemiológicas, los cardiovasculares y el tema del cáncer. La morbilidad, que son la prevalencia de enfermedades crónicas, como ejemplo la diabetes, la hipertensión o infecciones, ya sea como el dengue o el COVID. También tenemos los factores de riesgo, que es el consumo de tabaco, alcohol o obesidad sedentaria. Podemos también ver lo que es determinantes sociales. Nos habla que es el acceso a servicios básicos, agua, saneamiento, también el nivel educativo o ingresos económicos, la desigualdad por género en la etnia o ubicación geográfica. También tenemos lo que es los indicadores del sistema sanitario, que es la cobertura de vacunación, atención prenatal y acceso de medicamentos. Siguiente. ¿Qué es una fuente común en registros médicos? La fuente común nos indica que es un conjunto de datos que es basado en tablas que se usa para registrar información clínica de manera de informe en las historias clínicas para registros epidemiológicos o sistemas de información de salud. Tenemos como ejemplo lo que son las historias clínicas del paciente, que incluye diagnóstico, tratamientos, también la base central de la información en la atención médica, las notas médicas del personal de salud, los resultados de laboratorio, plataformas digitales donde se almacenan todos los datos clínicos. Como también un ejemplo, pues el Ministerio de Salud, los centros de salud recopilan todos los registros que tienen los médicos para ir observando en el tema epidemiológico. Ellos mandan un informe todos los lunes para así llevar una estadística global de las enfermedades que se han visto. Siguiente. Como conclusión, tenemos que los estudios transversales permiten obtener una visión instantánea de una población en un método específico que son útiles. Describen la prevalencia de enfermedades, condiciones o comportamientos para explorar asociaciones entre variables y así nos permite relacionar causales debido a la falta de seguimiento temporal. Como herramienta es valiosa y resulta de manera rápida, a bajo costo, y es una utilidad para generar una hipótesis. Eso sería todo. Gracias. Muy bien, empezó bien, pero pues después se llenaron de texto
las diapositivas y empezó a leer. Ok, perfecto. Vamos a pasar entonces a la clase. ¿Puede dejar de compartir? Gracias. Correcto. Bien, hoy vamos a hablar o a recordar las medidas de frecuencia, la fuerza de asociación y el impacto potencial que tiene dentro de la epidemiología, la introducción a los diseños epidemiológicos y hablar un poquito sobre estudios de casos y series de casos. En cuanto a la epidemiometría, que no es más que la medición dentro de la epidemiología, nosotros vamos a encontrar varias formas de hacerlo y usualmente no es solamente una fórmula, un cálculo. Nosotros hacemos estudios y a partir de esos estudios, de los resultados de esos estudios, es que entonces vamos a obtener datos para hacer cálculos. Ya pues el compañero que habló primero, Richard, indicó algunos de los estudios que utilizamos dentro de la epidemiología con sus definiciones básicas, pero tenemos medidas específicas de frecuencia, de asociación y de impacto potencial. Dentro de ellas entonces podemos mencionar de frecuencia la morbilidad, la mortalidad, la discapacidad. De asociación podemos hablar de transversales, de casos y controles, de cohortes, y eso va a depender de lo que quiero estudiar y cómo lo estudio. Las de impacto potencial, que se basan en fracciones etiológicas y fracciones prevenibles, en las cuales siempre voy a trabajar con un grupo de control poblacional y un grupo expuesto. Recordemos entonces que estas medidas nos van a permitir cuantificar cuándo ocurren enfermedades, cuándo hay incapacidades o cuándo hay muertes. Y eso también lo vamos a utilizar de una forma en la cual vamos a utilizar, valga la redundancia, distribución geográfica y cómo se comporta esto que estoy estudiando a través del tiempo. Para las medidas de asociación, debemos recordar que valoran la fuerza de la relación estadística entre un posible factor o una condición de riesgo o un factor de riesgo y también una enfermedad. Siempre busco relacionar o asociar que si yo tengo el factor de riesgo llamado alcoholismo, yo voy a tener una enfermedad o un resultado llamado conducta violenta. Es un ejemplo. Entonces una medida de asociación se va a construir a partir de la comparación de medidas de frecuencia de un grupo en la exposición respecto a otro que no tiene la exposición. Y eso es lo que hace, por ejemplo, el riesgo relativo. Trabaja con poblaciones expuestas que se enferman y con poblaciones no expuestas que también tienen un porcentaje de riesgo de tener la enfermedad o el problema de investigación. Las medidas de impacto entonces van a expresar la contribución que tiene el factor estudiado en la frecuencia de aparición de la enfermedad, y todas estas medidas son útiles en la epidemiología, en la salud pública, para poder predecir de forma efectiva cómo la intervención o la prevención dentro de una población específica pudiese eliminar o no el factor de riesgo y por ende la enfermedad. La selección de indicadores o medidas que se requieren va a depender entonces de lo que yo deseo estudiar. Por ejemplo, si yo quisiera
ver la parte del diagnóstico de una población en la cual yo necesito saber la magnitud del problema que existe, las medidas de frecuencia, por lo que es factible utilizar datos disponibles sobre las principales causas de enfermedad, discapacidad y muerte en esa zona geográfica específica. Entonces aquí es donde vamos a la parte de datos de información, datos primarios o fuentes primarias y fuentes secundarias. Para yo empezar a recopilar datos míos de mi investigación, yo voy a ir a datos secundarios, a fuentes secundarias. Alguien más ya debe haber hablado de esta enfermedad, de sus causas, alguien más quizás pudiese haber estudiado la misma población que yo voy a estudiar. Entonces, a partir de esos datos de otra persona, de esas fuentes secundarias, yo voy a empezar a hacer mi estudio. Y es lo que usualmente hacen los estudiantes de semillero, por ejemplo. Empiezan una revisión bibliográfica con fuentes secundarias, sacan conclusiones y en base a eso empiezan una captación de datos primaria de ellos. Ahora, trabajar con datos oficiales o fuentes secundarias ofrece una ventaja, puesto que de manera cotidiana en los sistemas de registro, según ocurren los hechos, se registra tanto el factor de riesgo como el desenlace o enfermedad, y que a través de los estudios específicos entonces podemos encontrar encuestas nacionales. Si pueden notar, en los últimos años la mayoría de las cosas se encuentran registradas en la página oficial del INEC. El censo, las enfermedades más comunes, las causas de muerte más comunes. Antes prácticamente esto se manejaba dentro de Contraloría, que tiraba unos boletines anuales donde hablaban de las causas de muerte, de las enfermedades más comunes, de las enfermedades crónicas más comunes, cuántos diabéticos había, y el MINSA pues secundaba estas fuentes de datos. Ahora prácticamente todos los datos que recopilamos los enviamos a una base de datos en línea, la cual al final se transforma en todas estas estadísticas o informes que podemos encontrar de forma gratuita en la página del INEC. Diseños epidemiológicos. Bien, el método epidemiológico se sustenta en diferentes diseños o estudios, los cuales dan lugar a evidencia científica que se puede utilizar en salud pública. Esa evidencia que es sólida científicamente se utiliza en los estudios de epidemiología porque tienen la capacidad de generar o probar una hipótesis que maneja la asociación causa-efecto, factor de riesgo, aparición de enfermedad. Otro ejemplo muy clásico y que prácticamente lo vemos todos los años porque es un problema de salud pública, se trata del dengue. Todos los años tenemos que hacer campañas, todos los años tenemos que decirle a la población que vamos a poner multas, todos los años vamos haciendo supervisión en lugares específicos de riesgo, sobre todo si hay muchos casos positivos de dengue. Y al final, aunque yo intente eliminar la causa, que serían los criaderos del mosquito, las vasijas llenas de agua, y recuerden que aquí llueve más, tenemos una estación lluviosa bastante larga. Entonces toda esa agua emposada se vuelve una causa o un factor de riesgo que desencadena un efecto que se llama dengue. Entonces la solidez científica va a representar la medida con la cual se puede confiar que un determinado factor de riesgo, el ejemplo de los criaderos de mosquitos, pueda estar asociado con la probabilidad de que se desarrolle una enfermedad específica, en este caso el dengue. Entonces esto se puede representar como una pirámide conformada por tres partes. Estas partes son la epidemiología descriptiva, donde yo puedo describir lo que encuentro o lo que quiero encontrar, una epidemiología analítica que se basa en el análisis de mis datos y una epidemiología experimental donde yo puedo tener una hipótesis en base a la descripción y análisis y generar un estudio nuevo. Eso es lo que le brinda
como un sustento o una solidez base a la metodología científica, aparte de que todo este tipo de análisis se basa en el método científico. Entonces ahí es donde vamos, la mayor evidencia metodológica para aportar información sólida en cuanto a las conclusiones que pueden llevar a establecer una relación entre factores de exposición y la presencia de una enfermedad está dada más que nada por estudios que se basan meramente en la epidemiología experimental, sin olvidar que para llegar a la experimentación yo debo tener un planteamiento de problema y otra serie de cosas como revisiones de datos. Entonces la epidemiología analítica nos da pautas para establecer este tipo de relaciones, pero es limitada porque se limita a la observación, mientras que la parte descriptiva puede sugerir planteamientos de hipótesis posibles que a través de otro tipo de estudios entonces podemos indicar el origen y la explicación de las causas o determinantes de una enfermedad en particular. Estos estudios de su origen han sido clasificados de acuerdo con diferentes criterios y es por esto que a lo largo del tiempo se realizan diversos esfuerzos para lograr una clasificación única que incluya a satisfacción todas las características que definen a cada uno de estos tipos de estudios. Pero pues a veces es algo complicado. A pesar de esto, entonces, podemos dividirlos, como mencionó Richard, en observacionales o experimentales. Y la diferencia entre ellos básicamente es que los experimentales se dan bajo condiciones en las cuales se lleva a cabo el estudio de manera controlada por el investigador, mientras que los observacionales entonces no tengo esa opción de controlar el ambiente o controlar el estudio. Entonces aquí vamos a la división. En los estudios epidemiológicos donde no existe intervención por parte de los investigadores, entonces son observacionales. Si yo ejerzo un tipo de intervención o control, entonces son experimentales. En la parte de los observacionales debemos evaluar si vamos a tener un grupo de control o un grupo para comparar o no. Si no lo tenemos, es descriptivo y se basa en casos clínicos, series de casos y estudios transversales, que usualmente es de que tengo un caso de dengue, vamos a estudiar ese caso de dengue, pero solo ese caso de dengue, de ese paciente. En serie de casos, entonces yo voy a sumar el paciente A, el paciente B, el paciente C, voy a hacer comparaciones y voy a describir lo que encontré. Y en los estudios transversales, o sea, a través del tiempo, yo puedo ir hacia atrás y revisar cuántos casos de dengue. En la parte analítica, que es cuando ya tengo un grupo de control, entonces yo debo indicar el tipo de muestra. Por ejemplo, el tipo de muestreo, perdón. Por ejemplo, yo quiero basarme principalmente en la enfermedad, en el dengue, entonces yo voy a hacer estudios de casos y controles. Pero si por otra parte yo me quiero basar en el factor de riesgo, que sería los criaderos de mosquitos, entonces es por exposición. Para los estudios experimentales, entonces yo debo indicar si existe o no una asignación aleatoria de individuos a analizar y si voy a tener un grupo de comparación. Si no tengo esto, entonces yo voy a hacer ensayos clínicos no controlados y estudios cuasi experimentales. Cuando ya yo tengo una asignación aleatoria, o sea, yo decido si Richard es control o si es población expuesta, yo decido si Lipsa es población expuesta o control, y así sucesivamente los voy asignando yo. Esto se conoce como ensayos clínicos aleatorizados y controlados. Ahora, si siguen las líneas o las flechas que están dispuestas dentro de la imagen como tal, se darán cuenta que más hacia abajo y más hacia la derecha, yo tengo mayor grado de evidencia. Cuando yo puedo ser capaz de comprobar
lo que estoy suponiendo, entonces es mucho más verídico, tiene más peso. Ahora vamos a hablar algo sobre los estudios de casos y series de casos. Pueden ser observacionales y descriptivos. Van a estudiar individuos y usualmente se describen características de un determinado número de pacientes, o sea, una población en específico que está afectada por una enfermedad específica. Pero no tengo comparaciones con una población de referencia y esto es lo que entonces va a generar un estudio más detallado posteriormente. Características. Describen la presentación del cuadro clínico en una enfermedad rara, en una enfermedad desconocida, la asociación de síndromes o enfermedades raras, la respuesta clínica a intervenciones terapéuticas, la evolución inesperada de un paciente, los eventos adversos. Usualmente es realizado por un médico especialista y en ocasiones incluye una revisión de la literatura. En un reporte de casos, entonces, nosotros de manera sencilla e informativa vamos a describir la evolución de un paciente respecto a la historia natural de la enfermedad. Recordemos que la historia natural de la enfermedad, entonces, se basa en el hecho de que todos tenemos buena salud, que se puede ver afectada por múltiples factores, ya sea los que adquirimos con la edad o que nacemos con los mismos, o los que nos hacemos nosotros mismos o alguien más. Y es en ese punto en el que entonces perdemos la buena salud. Ahora, después de perder la buena salud pueden pasar muchas cosas. Que yo me recupere, que yo quede con secuelas o que yo me muera. Entonces, ese es el detalle de la historia natural de la enfermedad que deben conocer. A partir de aquí, entonces, vamos a formular de manera detallada la aparición de los distintos signos y síntomas de la enfermedad, las características de las variables sociodemográficas de esa población, los antecedentes familiares de esos pacientes, los antecedentes personales patológicos y no patológicos que estén relacionados con el padecimiento o la enfermedad que yo estoy estudiando. Entonces, cuando describimos un solo caso, se hace énfasis en todas las condiciones y circunstancias que se presentaron alrededor de la enfermedad. Entonces, por eso es que esto lo realiza el médico especialista por interés científico y se expone o se presenta frente a otros colegas de la misma especialidad. Por ejemplo, antes en el Ovaldía, no estoy segura ahora, tenían varios días de docencia, pero había, creo que los martes era día de docencia de presentación de casos. Entonces, a partir de uno de los casos de la noche anterior, los ingresos al hospital, el residente era el encargado de, con el funcionario, si había uno disponible para eso, estudiar el caso como tal, la historia clínica, dónde vive, por qué vino, cuántos años tiene, cómo es su familia, cómo es su hogar, si sufre de algo, si no sé qué es lo que le pasó, desde cuándo está así y qué encontraron pues en el transcurso de la noche hasta que se hicieron las 7 de la mañana, que a esa hora es la docencia. Y entonces a veces hacían estudios comparativos retrospectivos una vez al mes, hacían lo mismo, escogían uno de los casos de ingreso de la noche, pero durante el transcurso de un mes analizaban los registros clínicos buscando otro tipo de cuadro o enfermedad similar para entonces hacer comparaciones. Ahora, ventajas y desventajas. Ventajas, se pueden escribir en un lenguaje entendible, no requiere conocimiento estadístico y son escritos rápidamente. Las desventajas solo dan leves indicios de una posible causa o una posible relación, no tienen una hipótesis para probar. Lo que yo observo puede ser al azar y recordemos que hay pacientes que tienen enfermedades de libro y hay otros que
es bastante difícil identificar una enfermedad o una causa como tal. Y queda como en el aire la parte de que yo presento algo que más adelante yo o alguien más puede probar una hipótesis a partir de mis resultados. Bien, ¿tienen alguna pregunta?